Noticias MBS. Carmen Aristegui. Estoy leyendo la prensa y parte de la prensa que destaca declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. En su principal nota, nuestros colegas del diario La Jornada destacan lo que dice López Obrador sobre Calderón y Gordillo, y dice que pactaron el fraude de 2006. Habla de que se miente respecto al acuerdo político del que se ha estado discutiendo en los últimos días a raíz de la conferencia de prensa que dio Elbester Gordillo y de todo el escándalo que se ha desatado de ese y de los demás asuntos derivados. En la línea telefónica de este espacio informativo, Andrés Manuel López Obrador, que está, si no me equivoco, en Tabasco, en esto que ya había anunciado que será nuevamente un recorrido por el país. Buenos días, Andrés Manuel, te saludo. Buenos días, Carmen. Estamos a las órdenes. ¿Dices que mienten? Sí, mira, debemos aclarar las cosas. Ahora sí que debemos de buscar la verdad histórica, porque se está hablando mucho de una alianza o de un acuerdo por la reforma educativa, que eso fue lo que pactó Calderón con Elbester, y eso es falso. El objetivo de ese acuerdo fue el fraude electoral del 2006, así de claro. Vamos a hacer un poco de historia, aunque ya esto está bastante ventilado, pero yo tengo la obligación de aclararlo cada vez que pueda, por el daño que causaron a la nación, por el daño que han causado al pueblo, a partir de que se robaron la presidencia de la República. Ahora se está hablando nada más de la moneda de cambio, es decir, que Calderón le entregó el ISSSTE, la Lotería Nacional. No se habla incluso de que le entregó la Secretaría de Educación Pública, porque el yerno de la maestra Elbester, como todos saben, no todos, porque estas cosas se controlan bien, se acotan, no todos los mexicanos saben. Como ellos tienen el control de los medios de comunicación sobre estos temas, no se informa lo suficiente. Pero también estuvo en el paquete la Secretaría de Educación Pública. Repito, el yerno de Elbester Gordillo es el subsecretario de Educación Básica, y la educación básica, como su nombre lo indica, pues es todo. Es preescolar, es primaria, es secundaria. Pero bueno, ¿qué fue lo que se negoció? Lo que se negoció fue el fraude que se hizo el día de la jornada electoral. No es cierto de que Elbester llamó a votar por Felipe Calderón unos días antes, y que como borregos los maestros le dieron a Felipe Calderón alrededor de 1.800.000 votos. Yo te pongo el ejemplo de que, de acuerdo a las cifras oficiales, el partido de la maestra obtuvo para diputados federales 1.800.000 votos, pero para presidente de la República apenas 400.000. Ahí hay 1.400.000 votos de diferencia. ¿Qué fue lo que pasó? Que unos días antes, yo te diría en la víspera, esto está probado, se pusieron de acuerdo para falsificar resultados en las casillas electorales, con maestros, malos maestros, malos ciudadanos, que se prestaron para ese fraude electoral. Sobre este tema en particular, de cómo se llevó a cabo la negociación para el fraude, ya se han escrito 2 libros de 2 periodistas que no se puede decir que estén vinculados a nosotros. Uno lo escribió Ricardo Rafael y otro lo escribió Arturo Cano y Alberto Aguirre. En los 2 casos... Doña Perpetua y los socios del Elbester. Así es. En los 2 casos se dan informes detallados de cómo fue esta negociación. En un
casos se habla de que el sábado, un día antes de la elección, Muriño, el finado Muriño, que está ahora de secretario de Hacienda, Cordera, con el yerno del Bester y otro personaje del Bester, creo que el presidente del partido de Nueva Alianza, se reunieron en el departamento de Muriño y estuvieron hablando todo el día a los dirigentes del sindicato. Los dos periodistas suponen que hablaron para llamar a los maestros a votar por Calderón. La verdad que un día antes no se puede, aunque se trate de una organización perfecta, hacer que 1.400.000 votos se le asignen a Calderón. Llamaron básicamente para tomar las casillas, para falsificar el resultado electoral. ¿Tomar las casillas? Sí, porque el otro libro habla de la forma como se llevó a cabo esta operación. El Bester tenía a un representante de ella en el IFE, en todo lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, sobre todo en la capacitación electoral. Entonces se sembraron representantes del Bester como funcionarios de casilla. ¿Cómo se puede hacer tal cosa? El mecanismo más usual es de que lo hicieron en casos en donde no se presentaron los funcionarios. Ellos ya sabían, porque ellos fueron los encargados de hacer todo el proceso de insaculación para la obtención de representantes de casilla. Entonces, el día de la jornada sustituyeron o llenaron los huecos, pusieron presidentes de casilla, secretarios de casilla, escrutadores, y por eso los resultados alteraron el resultado real de la elección. En estos dos libros se habla de que el sábado, en las encuestas que mandó a hacer Calderón, una con Jiménez y otra con Beltrán, en las dos perdía. También, como tú sabes, en la encuesta que nosotros hicimos de salida, ¿la de Covarrubias? La doctora Covarrubia, estábamos 3 puntos arriba al final de la jornada electoral. Sin embargo, cuando se cierran las casillas, cuando se hacen los conteos rápidos, ya se le da el cambio a la elección. Entonces, en busca, repito, de la verdad histórica, es importante aclarar esto. Mucha gente pensó que nosotros mentíamos, muchos me cuestionaron en el sentido de que yo no sabía perder, de que debía yo de aceptar los resultados. Sabía perfectamente de que si me hubiese conducido de esa manera, hubiese yo actuado como traidor a mis principios y sobre todo como traidor a la democracia. Aceptar un fraude electoral, Carmen, es un crimen, y eso jamás lo voy a permitir. Entonces, por eso esta aclaración yo creo que es pertinente, porque se están yendo por el lado de que fue un acuerdo político. A cambio de reformas estructurales. Así es, incluso y tú dices, un acuerdo... no fue a cambio de reformas estructurales, sino fue a cambio de esta operación político-electoral. Así es, a cambio del fraude electoral. Yo te diría que cualquier gente puede pensar, bueno, ¿qué tiene de malo que se haga un acuerdo político? Si la política es eso, es negociar
negociación. ¿Qué de malo puede tener el que se haga un acuerdo para la reforma educativa, aunque se trate de el sindicato manejado por la señora Elbester Gordillo? ¿Podrían encontrarle esta justificación? No, pero lo grave aquí fue que el acuerdo tuvo que ver con el fraude electoral y el daño que le han causado al país, porque no estaría así México si no nos hubiesen robado la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador, Elbester Gordillo, en esta conferencia de prensa de hace algunos días, que es el detonador de todo lo que estamos viendo aquí, del escándalo y del cruce de imputaciones entre ella y Miguel Ángel Yunes particularmente, describió de alguna manera su relación con varios actores de la política nacional y, bueno, cuando llegó al punto central de su conferencia, que es precisamente esto, donde ella dice en voz alta que tuvo un acuerdo político con Felipe Calderón, ella dice que a cambio de las reformas estructurales educativas y del ISSSTE, etcétera, ella dice que no le quedó más que Calderón. Dice que con Madrazo no podía ir porque estaba peleada con Madrazo, fue expulsada del PRI, como recordamos, a raíz de un enfrentamiento con el ex candidato presidencial Madrazo. No podía ir con ese partido. No podía apoyar a nadie más que a Calderón porque tú nunca le recibiste una posibilidad de ese acuerdo político que ella te hubiera dado. Cuéntanos cómo es que fueron las cosas. ¿Ella te llamó en serio? Sí, mira, por eso tengo la certeza de que el acuerdo con Calderón fue a partir del fraude electoral. Es decir, lo que negociaron fue el fraude electoral. Porque a mí me buscan, en efecto, unos días antes de la elección. ¿Cómo te buscó? Lo hizo a través de Manuel Camacho. Que es muy bueno, que no podemos olvidar que ella nace en su vida pública con este poder a raíz de lo que sucedió con Salinas, y Camacho fue un protagonista. Sí, bueno, yo en eso no me meto, no quiero. Esa es la historia también, pero bueno, no es el tema ahorita, pero es un dato biográfico, digamos. Sí, entonces Manuel me dijo que había esa solicitud de Elbester. Le contesté que no, que íbamos a mantener nuestros principios porque teníamos que reformar en serio la educación y no se puede hacer nada en materia educativa si está Elbester de por medio. Mira, cuando me preguntan cuál es la propuesta que tienen para sacar adelante la educación, que es tan importante para el desarrollo del país y para la democracia,